Continuamos en Upao Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV. Tal como lo anunciamos al presentar el programa de hoy, vamos a dialogar con la doctora Ana María Burga. Ella es la jefa de epidemiología aquí en La Libertad, para que nos comente sobre la situación de la pandemia. Doctora Ana María Burga, bienvenida a Upao Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para mencionarles que nos encontramos en una etapa de descanso, entre comillas, de la pandemia, es decir, nos encontramos en lo que llamamos la etapa post-pico. Hemos pasado la tercera ola, que nos ha golpeado muchísimo en casos, pero no nos ha golpeado en defunciones como lo que ocurrió en la primera y la segunda ola en nuestra región, La Libertad, y también en el país, ¿no? Y eso no es el azar. Eso es porque el virus, al ingresar en las personas, ha encontrado personas con algún nivel de protección, fundamentalmente porque se han colocado sus vacunas o porque han tenido previamente la enfermedad y ya su sistema inmunológico estaba advertido. Entonces, esto ha permitido que tengamos muchos casos, pero pocas defunciones, felizmente. Actualmente nos encontramos varias semanas, prácticamente 5 a 6 semanas, en las que estamos teniendo en promedio una defunción por día, nada más, ¿no? Y los casos también han disminuido enormemente, pero esto no significa que la pandemia haya terminado. Así es. Todavía no tenemos un importante porcentaje de la población adulta mayor, es decir, de 60 años a más, que es la más vulnerable. Siempre lo hemos dicho, en las 3 olas, el 80% de los fallecidos tenían 60 años a más. Entonces, esta es nuestra población más vulnerable y, sin embargo, no llegamos todavía a alcanzar el 80% de cobertura de vacunación, que sería lo ideal, como para que se pueda dar pase al uso facultativo de mascarillas en lugares abiertos, ¿no? ¿Y por qué? Porque al constituir ellos ese grupo de riesgo, ese grupo más vulnerable, tenemos que protegerlos y tenemos que seguir usando las mascarillas aún en espacios abiertos, ¿no? Hasta que... A la fecha, ¿cuántas personas están hospitalizadas a consecuencia de la COVID-19 aquí en la provincia de Trujillo? Al día de ayer, 26 personas hospitalizadas en general. ¿Y estos casos son graves? ¿Cuál es la situación? ¿Son personas que de repente no tienen sus dosis de vacunas completas o son porque tienen otras patologías? Por ejemplo, tenemos en general 8 personas en UCI, de las cuales 2 tenían 3 dosis de vacunas y 6 o no tenían vacuna o tenían solamente 1 dosis o 2 dosis, a pesar de ser ya grupo de riesgo y tenían que haberse colocado una tercera dosis, ¿no? Entonces, esto en unidad de cuidados intensivos del adulto. En niño tenemos 1, que es un adolescente prácticamente, y después tenemos el resto de personas hospitalizadas en hospitalización general. Bien, entonces, esto nos demuestra pues claramente lo que usted advertía, que nos está protegiendo la vacuna, gran parte de la población está ya inmunizada, pero todavía no podemos lograr ese 80% que la norma establece para ya poder liberarnos, como se dice, la mascarilla en lugares abiertos. Todavía es necesaria que la población mantenga los protocolos de bioseguridad en actividad y no bajar la guardia, doctora Burga. Exactamente, ya los estudios que se vienen realizando han demostrado que las personas no vacunadas han tenido 9 veces más riesgo han fallecido por consecuencia del COVID, 9 veces comparado con los vacunados. En nosotros, nuestra estadística es 85% de los fallecidos no tenían 3 dosis de vacuna. Tenían 1 o ninguna y algunos 2 dosis de vacuna. Bien, ahora se está también vacunando ya la 4ª dosis para adultos mayores de 50 años. ¿Cómo está respondiendo la población respecto a esta 4ª dosis, doctora Burga?
muy lentamente, pero esperamos que en los próximos días y en las próximas semanas revirtamos esta situación. Cada vez que ha ingresado una vacuna en nuestro país, siempre ha habido algún evento negativo contra la vacuna. Lo evidenciamos desde el inicio. Se criticó a la vacuna china, que entre comillas, porque así se le denominaba, y sin embargo protegió a los trabajadores de salud que eran los más expuestos, y cayeron los casos y cayeron las defunciones, ¿no? Después vino Pfizer, después vino AstraZeneca, y siempre se ha ido sacando alguna desinformación, pero todas las vacunas han demostrado brindarnos seguridad, ¿no? Ahora tenemos esta vacuna Moderna que produce aún más una respuesta más fuerte en nuestro sistema inmunológico de hasta un 85% de protección. Entonces, es recomendable, es muy segura, es inocua. Todas las vacunas, en algún porcentaje de la población, en el 10%, pueden presentar síntomas generales como dolor de brazo, fiebre, malestar general, algo de decaimiento, pero eso es pasajero. Demora 1, 2 o 3 días, pero su sistema inmunológico está trabajando, ¿no? Entonces esperamos que las personas se acerquen a completar sus terceras dosis, ¿no? Para que, pues, sobre todo las adultas mayores, que es el grupo más vulnerable, lo hemos dicho todo el tiempo durante las 3 olas, aunque ha habido menos defunciones, siempre el 80% de fallecidos han sido personas de 60 años a más. Es nuestro grupo vulnerable y ellas son las que más deberían estar protegidas, no solo con la tercera dosis, sino hasta con la cuarta dosis, ¿no? La cuarta dosis se ha recomendado justamente para este grupo más vulnerable, los mayores de 60 años, porque en ellos el 80% son los fallecidos, y si incluimos los de 50 años, el 90% de los fallecidos tenían estas edades, ¿no? Y además los inmunodeprimidos, porque tiene que estimularse en ellos el sistema inmunológico. Eso es, y el personal de salud hasta el momento son las personas que son el objetivo principal de la cuarta dosis. Doctora Burga, finalmente, respecto a estas enfermedades que se están produciendo a cambio del cambio de clima, se alertaba semanas atrás también algunos casos de influenza. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora, desde el área de epidemiología que usted lidera? Bueno, el virus influenza, como saben ustedes, apareció en el año 1918, tal y cual como ha aparecido en el año 2020 el COVID, ¿no? Y apareció para quedarse. Y han ido apareciendo nuevos serotipos. Influenza hay permanentemente, ese sí es una endemia. Por eso es que todos los años nosotros tenemos que colocarnos la vacuna contra la influenza, porque la vacuna se modifica justamente todos los años de acuerdo al serotipo y de acuerdo a la molécula que está circulando en esos momentos del virus. Nosotros tenemos en este momento, además del virus de influenza H1N1, que generalmente es el que comúnmente circula, está circulando el virus del serotipo A, pero el serotipo AH3N2, que es este virus tiene la característica, al igual que la influenza, que ataca a todos los grupos de edad, incluidos las personas jóvenes o adultas jóvenes, ¿no? Y por eso es que hemos tenido incluso varios brotes en el país, incluso tenemos un fallecido en una persona muy joven. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este es un virus respiratorio, al igual que el coronavirus. Los cuidados siempre son los mismos: evitar estar desprotegidos en aglomeraciones de personas, tener una buena higiene de manos, distanciamiento físico y los cuidados necesarios si nos enfermamos, ¿no? La sintomatología es como un resfrío, pero muy fuerte, y que puede complicarse con una neumonía que lleva a la muerte a la persona, ¿no? Bien, doctora, muy amable como siempre por participar en esta tarde en UPA Noticias. La doctora Ana María Burga Vega, jefa de epidemiología de la Libertad, estuvo aquí en UPA Noticias conversando sobre la situación de la pandemia y también alertando a que tenemos que cuidarnos de otras enfermedades respiratorias. Gracias, doctora, muy amable. Buenas tardes. Gracias también a ustedes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPA Noticias.